Bien, amigos, son las 7:38. Vamos a abrir el abanico de este tema porque hay muchas aristas que atender y hemos invitado al doctor Mario Moretti, conocido abogado, penalista, y también a Victoria de la Cruz Garcés. Ella es psicoterapeuta, experta en neuropsicología, quien nos van a dar desde cada uno, desde su campo de acción, las salidas a este tema. Hay salidas. Veamos primero el tema legal, porque hablábamos de 10 años, pero usted ha dicho que podría ser menos tiempo de prisión. Hasta 8 años. Bienvenidos. Justamente, muy buenos días. y la doctora va a confirmarlo. Este incremento en cuanto al internamiento se hizo hace cerca de 4 años a raíz de los casos de sicariato. Pero ¿han disminuido? No. Al contrario, se han incrementado. Tenemos nosotros que ahí hasta antes de esta modificación el plazo máximo de internamiento era 6. Se incrementó a 10 para los casos graves, pero para los adolescentes entre 16 y 18 años. Para los adolescentes entre 14 y 16 años el internamiento es de 4 a 8 años. Y que es el caso justamente para el asesino ya confeso de la pequeña Camilita. Muchos se preguntan, doctora Moretti, en las redes sociales, ¿por qué no se cambian las normas? ¿Cómo pueden permitirse que existan estas leyes que protegen a este tipo de personas? ¿Se puede o nosotros, al estar inmersos pues en un sistema internacional, tenemos que cumplir ciertas normas, ciertos parámetros? Estamos adscritos a la Convención de Viena, la Convención del Niño y Adolescentes. Ahí se señala, ya en la época de Fujimori, se dio un decreto de ley en la que se sancionaba a los menores de 15 años que cometieran actos de terrorismo, se les impusiera pena igual que a un adultos. Esto dio lugar a que, basado en la Convención del Niño y Adolescentes, se obligara para que Fujimori derogara este decreto. O sea, no hay forma de modificar nuestras normas. Estas son las normas con las sanciones más severas que pueden existir para este tipo de personas. A mi criterio podría incrementarse el lapso de tiempo, en lugar de 10 podría ser hasta 15 años. Bien. Doctora de la Cruz, hablábamos mientras veíamos el informe, hay un programa de rehabilitación para este tipo de perfiles, para este agresor sexual, que también es víctima de un entorno y que tiene quizás dentro de sí una parafilia, porque la pedofilia, usted lo sabe mejor que yo, es una parafilia y que la ha desarrollado en el tiempo. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, tenemos un grave problema en el Perú y en muchos países de América Latina, pero más grave en el Perú porque se entiende la salud mental desde un enfoque de la enfermedad. No estamos entendiendo que la salud mental en realidad es un estado de bienestar, es un estado de equilibrio, donde el ser humano no solo tiene que tomar conciencia de su entorno, sino que manejarla productivamente y de manera gestionada con éxito. Eso no está ocurriendo en el Perú. Nadie entiende que el problema tan grave que vivimos de violencia en el Perú no es solo un problema de machismo. Y eso lo he dicho en múltiples escenarios, no es solo un problema de machismo. Aquí hay un problema serio de salud mental, porque el Estado está atacando el tema de la violencia desde un segmento equívoco, desde un segmento unilateral. No está mirando, en todo caso? Claro, tenemos que mirar el problema de una manera integral. Tenemos que involucrar al Ministerio de Educación, tenemos que involucrar al Ministerio de Salud. La salud no puede ser estática, la salud no puede estar en las paredes de los hospitales. La salud tiene que llegar a donde está el ciudadano, tiene que detectar esos problemas. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, si vas a los colegios te vas a dar cuenta de un grave problema en los adolescentes. La reducción de la empatía, la falta de sensibilidad por el otro es un grave problema que el Perú vive en este momento y muchas ciudades. Y que agravado además a otros factores, es que ocurre un detalle. Que podría llevar a situaciones como la que estamos viviendo en los últimos tiempos. Lo que quería saber, una persona, porque justamente me están insistiendo con esta pregunta, una persona, un adolescente de 15 años con el perfil de este joven que ha asesinado a la pequeña Camila, ¿se puede rehabilitar, se puede recuperar, se puede reinsertar a la sociedad una vez cumplida la pena en el centro que corresponda? Mira, regresa a la sociedad, ¿va a volver a delinquir? En eso tenemos que coordinar con el doctor Moretti
los programas en el Perú que tienen un efecto penal tienen que cumplir ciertos presupuestos. Uno de ellos es la rehabilitación, el otro es la reeducación, y esa rehabilitación y reeducación en el Perú es bastante precaria. Primero. En segundo lugar, son 3 grupos de personas en estado de vulnerabilidad para este efecto. Uno es el grupo de promiscuidad que muchas familias en el Perú viven. Es decir, aquí está la cama donde duerme la mamá, el papá y un hijo, y aquí hay en el piso un colchón donde duermen los demás hijos. Casa-habitación. Así es. Una casa donde está el baño, la cocina, es la realidad todo. de muchos. Es la realidad de muchos. Ese estado de promiscuidad ya es un estado de vulnerabilidad para todos. Se desarrolla el pudor, Así se es. desarrolla la vergüenza, la intimidad. el mantener la intimidad, no se desarrolla. Esto, sumado a factores sociales que son predisponentes, que exacerban, por ejemplo, la sensualización, como lo que ves, programas de televisión donde casi esta sensualización extrema se ha convertido en una norma. Entonces son 3 grupos. Uno es el estado de promiscuidad, el otro es el grupo de los psicópatas, que están acostumbrados a quebrar la ley porque así han crecido en un ámbito. Si tú eres hijo de un delincuente y tu mamá está presa por consumo de drogas, entonces tienes una vulnerabilidad en ese sentido. Es prácticamente imposible que tu personalidad sea adecuada. Este adolescente... El tercer grupo es el psicótico. Es el psicótico, ese es el tema de la salud mental, donde los psiquiatras dicen, no, este no es un problema de salud mental, porque el problema de salud mental te tiene que tratar con medicina. Sí, estoy de acuerdo con los psiquiatras en eso. Pero ¿qué hacemos con estos 2 grupos que son los que nos invaden? Porque tiene que ver la educación, tiene que ver el entrenamiento desde el medio social, tiene que ver hasta la comida. ¿Por qué? Porque el estado de neuroquímicos en nuestro cerebro funciona en relación con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que comes, con los órganos de los sentidos. ¿Qué ingresa a nuestro cerebro? Si todos los días entra reggaetón, entra violencia, entra sensualización, en las noticias violentas, todos los días... La normalización de la violencia. Así es, la normalización. ¿Qué le ha pasado a este adolescente para que se transforme en este agresor? Habría que definir cuál es el caso, habría que definir cuál es su perfil, pero a mi juicio, por lo que estoy observando, se trata de un adolescente que ha crecido en el estado de promiscuidad. Solo porque la mamá lo que ha dicho es porque ya se le iba de las manos, que ya no sabía unos días nada que de nadie él. se da cuenta de eso, porque los pobres padres tampoco se dan cuenta porque nadie les enseña. Es que el Ministerio de Educación no hace su trabajo. Volverá a la calle... El Ministerio de Educación solo se constriñe a las aulas. ¿Y los padres? ¿Y qué cree, doctor? Usted, en base a lo que hemos escuchado, volverá, cumplirá su pena, y volverá a las calles y va a salir convertido ¿en qué? Este adolescente. Ahí tenemos que, de acuerdo al Sin Código de los rehabilitación. Niños y Adolescentes, hay un equipo multidisciplinario que debe tratar de reeducarlo, rehabilitarlo. Pero tenemos... Pero en la Debería. En la práctica Claro, no se da. No está preparado para... sus padres no estuvieron preparados para ser padres, asumieron esta paternidad, criaron a un niño pues de su cuenta, como se dice, y ahora tenemos este tipo de generaciones perdidas a veces porque no tienen valores. Y usted ha tocado algo muy fundamental, que es la falta de empatía en los adolescentes y en los niños. Es un indicador. Lo veo medio a diario. Sí, ¿no? es un indicador. Y créeme que el no internet... No me importa lo que le pase al otro. Lo que te pase, así es. Y te voy a decir una cosa que es absolutamente dramática. Estamos viendo una sociedad enferma e insensible, insegura, pero individualista al extremo, egoísta al extremo. Es que nos enseña, primero tú, segundo tú, tercero tú, no importa los demás. Bueno, pero ¿qué hacer? Entonces, porque en medio de tanto dolor, en medio de tantos casos de extrema violencia que estamos viendo casi a diario, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tienen que hacer el nuevo Congreso? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sociedad? Yo te voy a decir algo urgente. Acaba de aprobarse el reglamento de la Ley de Salud Mental. Tiene que derogarse el artículo 25 de esa ley. ¿Por qué razón? Porque en ese artículo se incorpora, se desarrolla la comisión encargada de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de los problemas de salud mental y se pone a cargo a un médico psiquiatra. Estoy de acuerdo, pero no se incluye al psicólogo. Claro, y además, es más, la norma dice que a falta de un médico psiquiatra en el equipo, a falta de un médico psiquiatra, cualquier profesional del área de la medicina puede
tomar la decisión. Y doctor, ¿qué se eso podría significa? hacer desde su Significa, punto por de ejemplo, vista? ¿Significa, por ejemplo, que un traumatólogo puede diagnosticar sobre salud mental? No, pues. No, pues. Pues eso es lo real. Acaba de aprobarse el reglamento. Entonces, por ahí tenemos que Tiene que empezar. ser un Y estos ejes transversales como políticas de Estado. No puede ser que el problema de la violencia se lo arrinconen al Ministerio de la Eso Mujer. se ha dicho Porque ya esto en es un todos los enfoque de género tonos. que no tiene nada que ver Eso con se ha el tema dicho en todos solamente. los tonos. A ver,